van a ser edificados e impartidos por la pastora Elena. Y vamos a ir a la palabra del Señor. El tema que vamos a tocar en esta tarde, todos los que trajeron lápiz, todos los que trajeron apunte, vamos a apuntar, que es importante la lectura de la palabra. Y los que trajeron su Biblia, que debían traerlo todos, voy a pedirlos que son rápidos con la lectura de la palabra, estén atentos a los versículos bíblicos para que los estemos leyendo juntos. Amén. Amén. El tema que vamos a tocar hoy día es los grandes desafíos para la iglesia de hoy. Los grandes desafíos para la iglesia de hoy. En los últimos domingos he estado tocando una línea de temas con respecto a la iglesia. Somos el cuerpo, somos su iglesia, pero también el Señor nos ha dicho que tenemos autoridad como iglesia y tenemos dominio para poder conquistar con la sabiduría, con el conocimiento y con la gracia de Dios. Pero también hoy día es importante saber que hay grandes desafíos que hoy la iglesia del siglo XXI, la iglesia de este tiempo, necesita estar conscientes. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Si usted lo encontró, responde amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 9. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena. Diga conmigo, la ley es buena. Y si uno la usa legítimamente, siempre va a ser buena. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas. Ahora vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Amén. Oren conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, hablamos a tu precioso Espíritu y pedimos que abra los ojos de nuestro entendimiento en esta tarde, que traigas revelación, traigas luz, traigas dirección en esta tarde a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, me uno a ti. Espíritu Santo, sé tú hablando, sé tú ministrando, sé tú pastoreando a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como introducción, ¿qué es desafío? ¿Qué es desafío? La definición que podemos encontrar es la acción y es el efecto de desafiar, es decir, retar, provocar a singular combate, batalla o pelea. Enfrentarse a las dificultades con decisión. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, obedeció y aceptó el desafío. Salió al lugar que Él le iba a dar como herencia. Tenemos también a Isaac, tenemos a Jacob, y también ellos recibieron la recompensa. Moisés fue de la tierra de Egipto sin miedo, se mantuvo firme en su propósito y en el desafío, como si él viera al Dios invisible. Los muros de las ciudades de Jericó cayeron después de que los israelitas aceptaron el desafío de marchar alrededor de la ciudad durante 7 días. Me faltaría tiempo, y nos faltaría tiempo a cada uno de nosotros para hablar de Gedeón, hablar de Barak, hablar de Sansón, hablar de Jefté, de David y los profetas que conquistaron reinos, y además de conquistar reinos, también apagaron fuegos violentos, sacaron fuerzas de las flaquezas. ¿Cuántos se sienten hoy día débiles? Acá vemos ejemplos que sacaron fuerzas de las flaquezas y en la guerra vencieron a los enemigos. ¿Cuántos vencedores hay acá? ¿Cuántos vencedores? El Señor está llamando a una generación de vencedores. Entonces, amados hermanos, hoy día necesitamos estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Y podemos ver que la iglesia es una realidad celestial. Diga conmigo, la iglesia es una realidad celestial. Y vemos en el libro de Mateo, capítulo 16, los que están con Biblia, rápidamente vamos a estar leyendo Mateo, capítulo 16, versículo 18. El que lo encontró, léalo rápidamente. Amén. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Es un desafío vigente. La iglesia es primeramente una realidad espiritual, celestial. ¿Por qué es una realidad espiritual celestial, amados hermanos? Es una realidad también divina y es una realidad eterna. Diga conmigo, la iglesia es una realidad divina
y es una realidad eterna. Ella acapara la atención de Dios desde siempre. Desde siempre. Jesús nos reveló el sentido más amplio de su venida al mundo y dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. En efecto, Jesucristo, con su muerte en la cruz, en la resurrección y en la exaltación, dio origen al nacimiento de su iglesia. Dio origen al nacimiento de su iglesia. Al igual que Eva, con respecto a Adán, todo lo que la iglesia es, procede de Cristo. Todo procede de Cristo. La iglesia es huesos de sus huesos y es carne de su carne. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 1, 23, dijo que ella es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. También vemos que la iglesia fue planeada en la eternidad. Diga conmigo, la iglesia fue planeada en la eternidad. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11. Si lo pueden leer conmigo rápidamente. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Amén. Tenemos seguridad. Para que la multiforme gracia, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El envío de Cristo para redimir a los hombres del pecado era parte del propósito eterno de Dios. Que la multiforme sabiduría de Dios pudiera ser vista en la iglesia. Por tanto, la iglesia no llegó a existir a causa de un accidente. La iglesia no es un accidente, ni una simple invención del hombre, sino que vino a la existencia a causa de que el Dios del cielo la planeó desde la eternidad. Dios planeó la iglesia desde la eternidad. La iglesia no es un invento del hombre, la iglesia no es un accidente, la iglesia fue planeada desde la eternidad. ¿Cómo no dar la gloria al Señor? ¿Cómo no decir, Señor, gracias? Porque soy tu iglesia y desde la eternidad tú me creaste. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Gracias porque yo soy tu iglesia y desde la eternidad, desde antes de la fundación, tú ya la tenías planeada y creada. La iglesia permanecerá para siempre. La iglesia permanecerá para siempre. Otra evidencia que vemos del origen de la iglesia es su permanencia. La iglesia no es inconstante. La iglesia no es un día sí, un día no. La iglesia es perseverante. Diga conmigo, la iglesia es perseverante. Vemos que Daniel, capítulo 2, versículo 44, vemos que Daniel profetizó que el reino de Dios permanecería para siempre. Jesús declaró en Mateo capítulo 16, versículo 18, declaró que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Amén. Pero también vemos, amados hermanos,
que en Lucas capítulo 8, versículo 11, el Señor nos habla algo tan importante. La palabra de Dios permanecerá para siempre, por lo tanto la iglesia existirá por siempre. Es decir, la iglesia es eterna. Amén. Diga conmigo, la iglesia es eterna. La iglesia es eterna. Ahora, el Señor nos habla de que también se ha establecido el reino de Dios. El desafío fundamental de la nueva evangelización es el reino de Dios. Uno de los lemas que tenemos nosotros como iglesia es, la palabra que tenemos nosotros como iglesia es estableciendo el reino de Dios en la vida de los hombres. Ese es nuestro lema como iglesia. Nos llamamos Misión Mundial de Restauración. Pero dentro de nuestro lema es estableciendo el reino de Dios en la vida de los hombres. Entonces vemos que en Mateo capítulo 24, versículo 14, dijo el Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La evangelización es en efecto y no tiene otro fin que implantar el reino de Dios en toda la humanidad. El propósito de Dios es que su reino sea implantado en toda la humanidad. Y la finalidad del evangelio es impregnar el reino de Dios en todas las naciones de la tierra. Esa es la finalidad del evangelio, impregnar en todas las naciones de la tierra. Ahora, amados hermanos, el Señor nos habla que tenemos una misión. Y la misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa misión, usted como iglesia, yo como iglesia, juntos hacemos el cuerpo de Cristo y tenemos esa misión. Y la misión es anunciar las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, si sabemos que la iglesia es eterna, que la iglesia fue creada desde antes de la fundación del mundo, la iglesia no es un accidente, la iglesia no es un invento del hombre, la iglesia es el diseño de Cristo para la humanidad. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, hay cuatro razones por qué la iglesia es importante. Para los que están apuntando, cuatro razones por qué la iglesia es importante. Cuatro razones. Lo vemos en la siguiente. Una de las primeras razones por qué la iglesia es importante es porque estuvo en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Una de las primeras razones por qué la iglesia es importante, porque estuvo en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¡Qué hermoso es saber eso! Que estuvo desde antes de la fundación del mundo. La iglesia ya estaba en el corazón del Padre. Por eso que la iglesia es eterna. Por eso que la iglesia no encaja en una iglesia inconstante, en una iglesia de doble ánimo. No puede existir ese diseño. La iglesia es constante, la iglesia es perseverante, la iglesia está sujeta al gobierno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Dile al que está a tu lado, tú eres la iglesia. Y juntos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Juntos somos la novia esperando al amado. Amén. Entonces, vemos que la primera razón es porque estuvo en la mente. La segunda razón es porque ella es el cuerpo de Cristo. Cada
miembro ha sido dotado de poderes y gracias sobrenaturales. Cada uno de nosotros portamos poderes y gracias sobrenaturales que Dios ha entregado, dones, talentos, que el Espíritu Santo, a medida que usted va relacionándose con Él, a medida que usted va conociendo al Padre en conocimiento, en sabiduría, usted va a ir desarrollando las gracias sobrenaturales y va a ir también desarrollando el poder sobrenatural que Dios le entregó a la iglesia para cumplir la gran comisión. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos en Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Les dio autoridad. Dios nos daba autoridad para orar por los enfermos y para echar fuera demonios. También vemos en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos otra de las razones por qué la iglesia es importante, amados hermanos. Porque le costó mucho a Jesús. Jesús pagó un precio por la iglesia. Y ese precio ningún hombre en la tierra y ninguna mujer en la tierra y en la historia va a poder compararse a Jesús. Jesús pagó el precio, cargó sobre su cuerpo, cargó sobre su vida el pecado de la humanidad. Y fue el precio inmolado para salvar y para poder rescatar a la iglesia. Amados, vemos que ¿por qué es importante la iglesia? Porque, amados hermanos, en ella están los propósitos de Dios. En la iglesia están los propósitos de Dios para poder traer salvación a la humanidad, traer libertad a la humanidad, traer victoria, traer sanidad, traer buenas nuevas de salvación. Entonces, amados hermanos, muchas gracias. Cada miembro de Cristo en su genética espiritual, posee el amor al servicio y la evangelización. Escucha bien. Cada miembro de Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo posee la genética espiritual. Y esa genética espiritual es amor al prójimo y servicio para cumplir la gran comisión. Usted posee esa genética. Si usted es hijo de Dios, si usted ha nacido del agua y del Espíritu, si usted está dispuesto
dispuesto a seguir a Jesús, entonces usted posee la genética espiritual para cumplir la gran comisión. Amén. Entonces no es cuestión de sentir si siento hacer la gran comisión. No es cuestión de sentir si siento predicar, si siento anunciar las buenas nuevas. Es un mandato del Señor. Y usted, si posee la genética espiritual, usted no necesita que le estén diciendo anda a anunciar las buenas nuevas. Usted no necesita que le estén diciendo hermano, predica a tiempo y fuera de tiempo. Usted no necesita que le estén diciendo hermano, lee la palabra, ora, busca de la comunión del Padre. ¿Sabe por qué? Porque si usted posee la genética de Cristo, si usted posee la genética espiritual y sobrenatural, usted es un rey, un sacerdote, un hombre y una mujer de autoridad, y usted sabe lo que debe hacer, porque obedece al Espíritu Santo. ¿Dónde está el problema? Cuando no sucede eso, ahí algo no está funcionando. O simplemente nunca fue hijo de Dios. Y uno dice, wow, ¿cómo es eso? Claro, porque Dios habla y dice, mis hijos, mis ovejas, oyen mi voz. Entonces el que no oye la voz de Dios, entonces algo anda mal. Por eso que David decía constantemente, examina, oh Dios, mi corazón y pruébame si hay en mí caminos de perversidad. Necesitamos como iglesia constantemente decirle al Espíritu Santo, examínanos. Espíritu Santo, examínanos. Porque a través de examinarnos, entonces tú traes luz. Y si hay desorden, ese desorden comienza a ordenarse. Si hay pecado, ese pecado debe ser confesado y rendido a los pies de Cristo. Y así el Espíritu Santo puede pastorear a su iglesia. Amén. Amén. Amados hermanos, dice la palabra que el que es hijo aborrece el pecado. Amén. El que es hijo, el que es iglesia, va a aborrecer el pecado. Si usted o yo no estamos aborreciendo el pecado, preocupémonos. Aborrecer significa tener asco. ¿Usted tiene asco a algo? ¿Le da asco a algunas cosas? ¿Le da asco? El otro día, ya, no se ría, me miraban para hacer lo que voy a contar. Bueno, por amor a mis hermanos débiles, no voy a contar lo que quiero contar. Pero amados hermanos, a veces hay cosas que a uno le da asco. Y la palabra de Dios dice que el pecado debemos aborrecerlo. Entonces, si no estamos aborreciendo el pecado, entonces algo anda mal. Y por eso necesitamos con humildad venir a los pies de Cristo como iglesia y decirle, Señor, examina, oh Dios, nuestro corazón. Necesitamos entender de que tú nos has elegido desde antes de la fundación. No somos cualquier cosa, somos la iglesia de Cristo. Pero el Señor habla y dice que en los postreros tiempos habrán amadores, habrán vanidosos, habrán aborrecedores, habrá gente mala, habrá gente que va a ser indiferente. La palabra de Dios lo dice y lo estamos viendo. Usted sale de acá y se encuentra con muchas situaciones, pero eso está anunciando de que la venida de Cristo está. Cristo viene a buscar a su iglesia. Y usted y yo debemos estar conscientes del tiempo que estamos viviendo. Y quiero que podamos reflexionar en esta tarde. Hemos estado hablando todos estos domingos, entendiendo el propósito del cual es la iglesia. ¿Para qué está la iglesia?
¿Por qué es importante la autoridad de la iglesia? ¿Por qué es importante entender que somos un cuerpo? No somos personas aisladas, somos un cuerpo. No estamos acartelados con un título. Todo aquel que es hijo de Dios es parte de la iglesia. Dios no hace discriminación, Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que es hijo de Dios es parte del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos una misión, amados. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos traiga luz y que podamos entender que el Señor está aquí y el Señor quiere redimir a su iglesia. Si hay algo que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, debemos tener claro, es que la única tarea y obligación es la gran comisión. Es la tarea de todos y de cada uno de los hijos de Dios. Es la tarea que usted